el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. Señor los bendiga, amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si abrimos la palabra del Señor, hermanos? Gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido también nuevamente a mi hermano Sergio. Me da gusto verle aquí nuevamente. Y a quien le acompaña, ¿su nombre, perdón? Sí. Berta. ¿Qué deseamos para Berta, hermanos? Bienvenida, siéntase en casa. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ay, vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Qué deseamos por nuestros hermanos de la alabanza, hermanos? El Señor los bendiga. Amén, en grande manera. Le damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Hermanos, hay algunos que quizá alguna vez nos hemos extraviado buscando alguna dirección en la misma ciudad. Otros quizá en otra ciudad. Gloria al Señor. Y es una frustración el andar perdido. Amén, hermanos. Y más cuando a veces no haya quien preguntarle. Ahí en Efesios, y la palabra habla de una fe. Amén, hermano. Una fe, un Señor, ¿y qué más, hermanos? Un bautismo. Entonces, ¿por qué la gente cree en una cosa y otros en otra? Unos decíamos el jueves y vamos a tomar la continuidad. ¿Se recuerda que nos quedamos ahí a medio tema, hermanos? Los que estuvieron aquí el jueves. Pero los que no, vamos a ver también. Porque quizá a veces a usted le digan que usted es el religioso, el extremista, el anticuado, el que cree, dice, eso era en tiempos pasados, pero la palabra del Señor dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de qué, hermano. En otras palabras, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén, hermano. Aún los cielos y la tierra, óigalo bien, fíjese, hermano, los cielos se están mudando. ¿Usted se está mirando eso? Que donde llovía mucho ya no llueve, donde nevaba ya no neva, donde nunca nevaba ahora neva, que ahora hasta en el desierto está nevando. Entonces los cielos se van a mudar, y aún también, hermano, la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Entonces esta es la palabra más vigente y actual que puede existir, hermanos. Amén, hermano. Padre Cristo. Y le decía entonces, quizá muchos andamos extraviados en la fe, porque unos creen en el niño Fidencio, unos creen en ciertas cosas. ¿No es cierto, hermano? Esa fe está extraviada y le hacen creer a la gente que, y sí puede hacer, el enemigo dice que él es padre, pero también de qué, de mentira. Él es el que inventa todas estas cosas. Aún dice que las imágenes no tienen vida, mas aún también hay gente que trabaja en todo esto y puede hacer, hermanos, hasta ciertas imágenes que muevan los ojos. Pero lo dice en Isaías, que aún hay espíritus allí. Amén, hermano. Así de que nuestra fe debe de estar fundada ¿en quién, hermano? En ese Dios que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, en nadie más. Amén, hermano. Si hay alguien a quien agradecerle, debe de ser a nuestro Señor Jesucristo. Allí en Efesios capítulo 5, y ahorita le voy a dar un ejemplo también. Efesios capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer del capítulo 5. Sí. Efesios 1:5, perdón. 1:5, perdón. Cristo vive, aleluya. El jueves, hermanos, leíamos esto. Voy a leer desde el versículo 13. Amén, hermano. Y así toma usted asiento. Dice así la Escritura en el versículo 13, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios, ¿y qué, hermano? Del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición. ¿Qué, hermano? ¿Lo podemos volver a leer el versículo? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición. ¿Qué, hermano? Espiritual.
¿En lugares qué? En Cristo Jesús. Puede tomar su asiento. Entonces, ahorita decía nuestro hermano, muy cierto. Hay algo de nosotros que es eterno, hermanos. Nosotros somos tripartitos, somos tres partes en uno. Amén, hermano. Así también el Señor nos ha creado, hermano. Y no por ser tripartitos somos tres personas, somos uno solo. Usted es cuerpo, alma. El alma es el intelecto, la voluntad, los sentimientos, lo que usted, se puede decir, determina, su pensamiento, su facultad. Amén, hermano. Pero el espíritu es la misma esencia de vida en nosotros. Y aunque nos vemos, hermano, usted dice, no, ¿cómo él son tres? Esa persona es tripartito, o sea, tres partes en uno mismo. El Señor nos bendijo en lugares celestiales. Antes de que usted tomase un cuerpo, ahora sí, carnal, físico, su espíritu ya había sido creado, hermano. Amén, hermano. Y así lo dice en Génesis. Y vuelve a quien lo dio. Amén, hermano. Cuando uno muere, se queda nuestro cuerpo aquí, hermano, se deshace y el cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. Y el espíritu a quien lo creó. Amén, hermano. Entonces nosotros en sí, hay una eternidad en nosotros que es el espíritu. El cuerpo, hermano, vuelvo a repetir, cuando uno es sembrado, es uno sepultado, ahí se deshace. Los mismos gusanos y todo esto se deshace nuestro ser, ¿no? Pero el espíritu, dice la Escritura, que fue bendecido en lugares celestiales. Entonces, ¿por qué el hombre, hermanos, aquí hablando terrenalmente, a veces siente una nostalgia tremenda? Porque a veces hay un hastío, una soledad. Y aunque a veces pueda tener todo lo económico, puede tener dinero, casas, propiedades, mucha familia, pero sin embargo a veces hay allí un hastío, una soledad, una nostalgia en su corazón. ¿Por qué será? Porque el espíritu, hermanos, el que está dentro de nosotros, demanda el beber esta agua. Por eso el salmista decía, como el siervo brama, se está refiriendo a su alma. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, dice, no mi vientre, el alma mía. Entonces usted, hermano, cuando no escucha de esto, su espíritu tiene sed. Allá anda usted, pero hay algo que dice, ay, como que me empiezo a sentir, no sé, es que su espíritu tiene que venir a beber de esta agua. Amén, hermano. Ahora, dice que fuimos bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que Cristo ya existía antes de nacer aquí, hermano, terrenalmente. Y lo habla en Isaías. Amén, hermano. ¿Le pone un separador ahí, por favor? No se me vaya, no sé qué, vamos a poner un separador porque mire, Cristo ya nos estaba bendiciendo allá en lugares celestiales. Pero ¿cómo es de que nació de María? Padre Cristo, si Él, humanamente hablando, tomó una mujer y como ser humano viene a nacer. Amén. A ver, ¿quién me auxilia allí con esa porción de Isaías? Padre eterno, Dios fuerte. A ver. Vamos a ver. 9:6. Ahí andaba cerca nuestro hermano. 9:6. Gloria a Dios. Y fíjese que si Dios nos estaba bendiciendo allá en lugares celestiales, ¿cómo es de que ya está Él allá bendiciéndonos y todavía pues no nacía? Amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 6 dice, porque un niño nos es, ¿qué, hermano? Nacido, fíjese. Jesucristo nació, como usted y como yo. Hijo nos es dado, y el principado, o el príncipe, o la autoridad, sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero. Y luego fíjese lo que dice, ¿qué? Dios fuerte. A ver,
Jesucristo es Dios fuerte. Este niño que iba a nacer es Dios fuerte. Amén, hermano. Y ese niño es Padre eterno. Amén, mi hermano. Es Padre eterno y es príncipe de paz. Por eso se entiende que Él ya estaba allá, hermanos. Antes de nacer, el Señor ya había hecho su imagen. Dios, ese Dios que habita en luz inaccesible y que jamás nadie le ha visto, tuvo que crear una imagen. Tanto para aún, hermanos, allá los ángeles le adoraran, le conocieran, se le revelara, como aún aquí en la tierra. Ahora la pregunta va más allá. ¿Nuestro espíritu tendrá imagen? A ver, ¿quiénes dicen que sí? Por decir, ya cuando yo muero, ¿mi espíritu tendrá una imagen? ¿Una silueta, una figura? ¿Sí? Así lo dice también en Lucas, el pasaje del Lázaro y el rico. Porque ya muertos los dos, aún se reconocen. Y estando uno en el infierno y el otro dice, Padre, manda a Lázaro. Pues si ya no tenía cuerpo ni nada, entonces ¿cómo supo que era Lázaro? Era el espíritu. Amén, hermano. Así de que nuestro espíritu tiene silueta, tiene también se puede decir imagen, que aún después de muerto yo puedo decir, este es este. Allá, hermano, cuando estemos vamos a reconocernos quién es quién. Paz de Cristo. Amén, hermano. No vamos a recordar todo esto, hermanos. Si no estaríamos allá también con situaciones. Aquí llegó el que me debió 500 pesos. Paz de Cristo. Esto se va puesto en el olvido, hermano. Así lo dice en Eclesiastés, que nuestra mente, nuestras aflicciones son puestas en el olvido. Ya no nos acordaremos más de esto. Si no se imagina, hasta allá en el cielo estaríamos sufriendo. Y mis hijos, Señor, y aquel que falta, o aquel que deja su esposo. Mira, mi esposo, como no ha comido mi esposo. Amén, hermano. Esto se olvida. Y si no, también estaríamos recordando lo mal que pasamos aquí. Ya cuando estemos allá, ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén, hermano. Por eso ahora entendemos más o menos ahora el espíritu, se puede decir el mundo espiritual. Dios, Él, hermanos, se tuvo que hacer, se puede decir, un cuerpo, porque Él hincha toda la tierra. Es un Dios inmenso, extremadamente omnipotente. Pero se tuvo que humillar, tuvo que hacer, se puede decir, un cuerpo de marioneta para decir, miren, este es el Dios. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué se le llama Padre? Porque Él crió todas las estrellas. Él es el creador de todo, hermano. Por eso decíamos el jueves de que aún el que hizo el púlpito lo hizo de un árbol. Pero el creador del árbol, aún el Padre del árbol, es el mismo Dios, el Señor Jesucristo. Él creó a María, a cada uno de ustedes. Él es un Dios que no tiene principio ni fin. Él es el principio del principio. Amén, hermano. Y Él se tuvo que hacer, eso lo dicen Colosenses. Miren, vamos allí para que usted vea que no estamos inventando cosas. Los que ya estamos aquí de tiempo ya hemos visto esto. Amén, mi hermano. Gloria al Señor. Y todo lo que respira, alabe a su Creador. Gloria al Señor. Allí Colosenses, si no me equivoco, sí, Colosenses capítulo 1. Estamos ahí, del capítulo 1. Voy a leer del versículo 13 en adelante para resumir. ¿Estamos ahí? Recuerde que esta predicación es el misterio o los misterios de Dios o el misterio revelado de Dios a la iglesia. Dice el 13, que nos ha librado de la autoridad o potestad de las tinieblas y ha trasladado, ¿a dónde nos ha trasladado, hermano? Al reino de su
amado Hijo. Ahora, ¿dónde reinará este Hijo? ¿O dónde establecerá su reino? ¿Aquí en la tierra? El Señor dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando viene el Señor, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde? A la tierra, a nosotros. Se puede decir, el elevador para entrar al reino celestial o aún es el mismo Señor Jesucristo. Es el único medio, por eso dice que yo soy la puerta. Amén, hermano. Entonces dice el versículo 14, en el cual, ¿en dónde está? En el cual tenemos redención. ¿Por qué, hermanos? Entonces, fíjese bien la pregunta. ¿En dónde somos redimidos o por quién o cómo? Por su sangre, la remisión ¿de qué? Entonces, ¿el único que puede perdonar pecados es el Papa? ¿Quién me puede perdonar? Yo como hombre, como pastor, como evangelista, no tengo la facultad de perdonar pecados, hermano. Yo soy otro hombre igual que usted, con las mismas deficiencias, con los mismos deseos. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. No hay otro, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, hermano. Y dice el versículo 15, ahora este que vino a morir, ¿quién es? En el cual, el versículo 15, fíjese bien, lo voy a leer muy despacito. En el cual es, ¿qué, hermanos? ¿Del Dios qué? Invisible. Ah, caray, entonces ese Dios invisible se tuvo que hacer visible. Amén, hermano. Ahora, ahí está otra clave en ese mismo versículo. ¿Qué fue lo que Dios creó antes de los cielos y la tierra? Dice, el primero, el primogénito de toda criatura. Entonces, antes que nos criara cada uno de nosotros, crió al mismo su cuerpo, a Jesucristo. Amén, hermano. ¿Sí vamos entendiendo ahora sí? Tuvo que crear su cuerpo para manifestarse aún a los ángeles, aún a los mismos serafines, querubines, aún en el mismo mundo celestial. Tuvo que hacer una imagen para que pudieran ver. La palabra del Señor no se contradice. En San Juan dice que a Dios jamás nadie había visto. ¿A qué se refiere eso? A que su grandeza, en su santidad extrema, nadie le puede ver. Amén, hermano. No hay hombre que mire a Dios y viva. Entonces, ¿cómo es que el hombre miró aquí, hermanos, a Dios y no se murió al verle? Porque precisamente fue su imagen la que Él presentó ante la humanidad. Amén, hermano. ¿Quién vive? Y fíjese el versículo 16. Porque por Él, si en Génesis dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y allá le llaman Jehová, o Padre, ¿cómo es que Jesucristo está aquí diciendo que por Él fueron creadas todas las cosas que están, ¿en dónde, hermano? En los cielos, y que están en la tierra? Y fíjese, aquí estamos hablando de dos mundos, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. ¿Y para quién, hermano? Y para Él. Amén, hermano, déselo fuerte, fuerte para nuestro Señor. Aleluya. Parece un misterio, pero el Señor hace una oración, dice, te agradezco, Señor, que no les hayas mostrado esto o hayas ocultado esto de los sabios, de los eruditos, de los escribas, de los letrados, y se los hayas revelado a estos tus pequeñitos. Amén, hermano. Por eso a Pedro, a Andrés, estos hombres dicen, pues estos son pescadores, nunca fueron a una sinagoga, nunca han establecidos en una escuela o instituto. ¿Cómo es de que ahora hablan con la autoridad manifiesta? Amén, hermano. Porque es por el Espíritu. Dice, cuán inescrutable es la sabiduría de Dios. Cuán inescrutables riquezas tiene el Señor, hermano. Hay cosas que por más que a una Job, cuando empieza a contender Job con él, y le dice el Señor a Job, a ver, ¿quién fue el que te crió?
Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Hay preguntas, hermano, que para nosotros no vamos a tener respuesta para el Señor. Y ni queramos saber más de lo que no está escrito. Toda cosa que usted hable tiene que ser en base bíblica. Aquí nosotros nos tenemos que quitar el yo creo, el me imagino, el que se me hace. No, tiene que estar escrito. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra del Señor. Porque por eso fuimos extraviados, porque yo fui enseñado como decía mi abuelita, como decía mis antepasados. Amén, hermano. Y aún así la samaritana vino con esa misma idea al Señor. Dijo, es que mis padres me dijeron que era en aquel monte. Y el Señor dijo, no, de cierto te digo que no es en aquel monte ni en Jerusalén, porque Dios viene buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu. ¿Y qué, hermano? Entonces, ¿qué es el primero que tiene que adorarle de nuestro ser? Nuestro espíritu. Y nuestro espíritu da testimonio de la verdad, hermano. Amén, hermano. Porque hay veces que no va conforme nuestra creencia con nuestros actos. Padre Cristo. Amén, hermano. Nuestros actos reprueban nuestra fe. Así de que tiene que ir concorde nuestras acciones con nuestra fe. Amén, hermano. ¿Quién vive? Ahora sí, vamos nuevamente allá. Gloria al Señor. Me gustaría leer, devuelvo hace poquito para que veamos esto, el versículo 17. Está muy interesante. Esto se puede decir, hermanos, que es también una revelación del libro de Apocalipsis. Y dice el versículo 16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él, fíjese, y él es. ¿Hay una pluralidad ahí, hermanos? ¿Cuántos dioses aparecen ahí? Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio del primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud o toda su misma esencia, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, si lo que está en la tierra, ¿como qué, hermano? Como lo que está en los cielos. Amén, hermano. Ahora, pues no quisiera salirme del tema, vamos nuevamente allá, Efesios. En el nombre del Señor, porque vienen tantas cosas. Amén, hermano. Vienen tantas cosas a nuestra mente que por eso digo es a veces interminable, hermanos, el tema o la palabra del Señor. Efesios, nuevamente, ahí donde estábamos. El versículo 4. Entonces nosotros, el Espíritu tiene una comisión de venir a esta tierra, sí, hermano. Así lo dice el versículo 4, fíjese, según Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos creó? Para que fuésemos santos. ¿Y qué, hermano? Y sin mancha delante de él. ¿En qué, hermanos? Entonces, el Espíritu cuando viene aquí, hermanos, que nace, como decíamos, el Señor nos permite del martes en adelante, estaremos predicando forrando el Espíritu. Ese Espíritu ya venía depositado, hermanos, ahí en una mujer cuando el hombre eyacula, fecunda, y se concibe, la mujer da a luz. Y déjenme decirle que nosotros traemos hasta electricidad, hermano. Esa es la misma vida. Es como un rayo de luz que aparece allí, hermanos, en el vientre de la mujer. Y ese espíritu viene comisionado a vivir en esta tierra sin pecar. Pero ya cuando es forrado de esta carne tiende a hacer lo malo. Amén, hermano. Por eso es que el hombre, en cuanto va creciendo, tiene esa tendencia a pecar. Amén, hermano.
el pecado natural que hay en nosotros. Por decir, a una persona, aunque lo críen en un rancho, allá apartado donde no haya, se puede decir, ni civilización, su misma mente empieza a corromperse, hermano. Sin que diga, no, es que aquel me indució, aquel me llevó, aquel me dijo, aquella, no. El mismo cuerpo, la misma carne que hay en nosotros es pecaminosa. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Y dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para que ser aptos hijos, ¿por quién o por dónde? Por Jesucristo. Asimismo, según el puro afecto, ¿de qué, hermanos? Usted y yo quisimos para merecer la vida, hermanos. Y sin embargo nos adueñamos de ella. Nos apropiamos de las cosas y a veces hasta nuestros padres decíamos, a mí déjame vivir mi vida. Siendo que usted no le puede añadir ni un codo a su estatura, hermano. Usted no puede hacer que usted crezca poquito más ni disminuir. Nosotros no tenemos facultad de nada, entonces no es ni nuestra vida, es la vida que el Señor, el puro afecto, nos ha placido darnos a nosotros el privilegio de ser ahora hijos de Dios. Amén, hermano. Hay poder en tu nombre. Pues esto, hermanos, parece, dice, un misterio. Amén. Pero mire, vamos allá a Romanos en el nombre del Señor. Romanos 16. Romanos 16. ¿Sí vamos entendiendo esto, hermano? Si alguna duda, alguna pregunta, acérquese, hermano. No se quede allí con la duda. Oiga, y esto, acérquese. Oiga, hermano, ¿por qué es? No le voy a decir esto, que sé todo de la Biblia. No, hermano. De hecho, hay tanto que escudriñar, tanto que leer. Pero este es un tesoro, le decía, que entre más se va adentrando, más el Señor le va mostrando. Amén, mi hermano. Allí en Romanos, el capítulo 16. Voy a leer el versículo 24 en adelante. ¿Estamos ahí? La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmarnos, óigalo bien, según ¿qué, hermanos? O afirmarnos según mi evangelio y la predicación de ¿qué? ¿Qué es lo que nos puede afirmar, hermanos, en la Escritura? El evangelio, pero es siempre y cuando y la predicación sea fundada, como lo dice en Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, estar fundados en el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra, el ángulo perfecto, Jesucristo mismo. Amén, hermano. Según la revelación, óigalo bien, según la revelación del misterio encubierto, ¿desde qué, hermano? Desde tiempos eternos. Así de que este plan, ¿desde dónde surgió, hermano? ¿De dónde viene este plan de ser salvación? De aquí el Señor le plació, ya hice a este humano, ya hice a esta mujer, ahora les voy a dar salvación. No, desde allá, hermano. Desde lugares celestiales ya nos había bendecido, ya nos había comisionado. Tú vas a ser Rafael Jasso, tú vas a hacer mira, este hombre en el cual allá vas comisionado a honrarme, a glorificarme, a darme toda honra. Cuando llegamos aquí es donde el hombre se empieza a extraviar. El Señor no nos mandó a este mundo a emborracharnos, ni a matarnos, ni creó un mundo para eso. Él creó un ser, hermanos, para alabanza de su gloria. Amén, hermano. Y dice el versículo 26, mas manifestado ahora, ¿por dónde o por quién fue manifestado, hermanos? Este misterio encubierto. Por el mismo Señor Jesucristo. Ahorita si hay oportunidad, bueno, se lo voy a decir así dice que terminando el Evangelio según Marcos, dice, y les abrió el entendimiento de las Escrituras. Entonces quiere decir que alguien cuando lee, y si no tiene el entendimiento de Dios, va a pasar de largo, hermano. Por eso en Isaías dice, porque aún viendo, no verán.
y oyendo no oirán. Amén, hermano. Por eso el Señor dice que les abrió el entendimiento de las Escrituras. Amén, hermano. Por eso le voy a decir esto, que el que tiene el entendimiento de Jesucristo, tiene la revelación, pero en esa revelación se muestra en su acción también. Padre Cristo, si no, si sigue siendo el mismo hombre, la misma, es una religión también, hermano. La religión no cambia. Lo que cambia verdaderamente es una revelación del poder del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y dice, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios, ¿qué, hermano? Eterno, declarado a todas las gentes, para que obedezcan, ¿cuántas fe? Para que obedezcan, ¿qué, hermanos? La fe. La Biblia habla de una sola fe. Y esa fe debe de estar situada en el Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Quién vive? Mire, vamos allá, Timoteo. Gloria al Señor, para que vea que uno, gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Yo le preguntaría, se lo he hecho, si usted fuera, vamos a decir, emprender un viaje para tal ciudad, a ver, ¿a qué ciudad tiene el anhelo de llegar usted? ¿Qué le gustaría conocer? ¿Orlando, Florida? ¿Qué? ¿Nueva York? No sé, a veces hay ofertas de avión, pero por barato que se lo dieran y que le dieran el boleto, ¿para dónde usted quisiera que lo llevan? Yo creo para el destino que usted va anhelando, para Nueva York. Le dan un boleto y dice, no, gana ya para Alaska. Oiga, pues yo quiero ir para Nueva York. Amén, hermano. Así es esto, mire. En Proverbios lo dice, hay caminos que al hombre, según a usted y a mí, me parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino por aquí. Te puedes ir por allá, por otro lado, pero no es así. Hay un solo camino. Amén, hermano. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. Allí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y fíjese, esto está clarísimo, hermanos. Bueno, al menos ahora no se desespere usted ni yo, hermano. Porque a veces llega la gente, por decir los testigos, ¿va?, de Russell, y usted les muestra las escrituras y no lo entienden, hermano. Una quizá porque no quieran, otra quizá porque no les he revelado. Amén, hermano. Y dice, fíjese, el versículo 16 únicamente, sin contradicción. ¿Qué no tiene que haber cuando uno le cita esto? Mire, le voy a decir una porción bíblica, pero la misma escritura le recomienda que no contradiga el texto, que no contradiga la palabra del Señor. Amén, hermano. Sin contradicción dice, grande es, ¿qué, hermanos? De la piedad. 2 puntos. Dios ha sido manifestado ¿en qué? En otras palabras más claras, Dios se ha hecho un cuerpo, se ha manifestado en carne, ha tomado una personalidad, un cuerpo. Amén, hermano. Dios se ha hecho un cuerpo y ha venido a manifestarse. Y dice, ha sido justificado con el Espíritu. ¿Ha sido visto qué? ¿Ha sido predicado en dónde? A la gente o al mundo. ¿Ha sido creído en el mundo? ¿Y ha sido qué, hermano? Es el mismo. Es el mismo. Amén, hermano. Él hizo todo ese proceso y dice, mira, acá en lo celestial me hice un cuerpo, me manifesté en cuerpo, me mostré a los ángeles, a los serafines, a todo esto. Después nací como hombre, allá en la tierra. Amén, hermano. ¿Está claro? ¿Sí, amén, hermanos? Entonces Dios se hizo un cuerpo y se manifestó al hombre. Amén. Y aún también a los ángeles y a todo esto. Por eso dice, no, es que son 3, que el Padre y que el Hijo y que el... No es el mismo. Es el mismito. Amén, hermano. Es uno solo. Dice, Dios es uno
y uno su nombre. Amén, hermano. Paz de Cristo. Déselo fuerte a nuestro Dios, déselo fuerte. Le decía a unas personas ahí, mire, y le puse hasta, por ejemplo, también le agarré una hoja, dije, mire, cuando usted va a inscribir a su hijo, ahí viene, va el nombre de su hijo, dice nombre del estudiante, edad o de la escuela que viene, y luego vienen los datos suyos. Nombre del padre, dice. Abajo tiene una lineita y dice nombre del padre, y luego dice apellido. Amén, hermano. Y si usted va a inscribir a su hijo, usted allí en padre no le va a poner arriba también padre, y la que le está, oiga, su nombre. No, pues padre, no, yo sé que usted es el padre del niño, pero usted debe tener un nombre. Pues Andrés, Pancracio, Epafrodito, Filemón, o no sé, ándele, ese es el nombre. Póngaselo ahí por favor a la aplicación. Porque padres aquí todos estos son, pero si yo me quiero referir a usted o una emergencia, ¿cómo me voy a referir? Yo tengo que tener aquí su nombre, su apellido, su teléfono para identificarlo. Así es también Él nomás es padre, no, pero el padre tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo. Amén, hermano. Y el Espíritu Santo tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo. Y el Hijo también tiene un nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, ¿qué se tiene que doblar, hermano? Lo que está en los cielos, los ángeles y todo se reverencian al Señor. Y lo que está en la tierra, hermano, también. Amén, hermano. Por eso, óigalo bien, mire, quien conoce a Jesucristo, fíjese en este punto, quien conoce verdaderamente al Señor Jesucristo, se arrodilla, hermano. Doblega su orgullo, doblega todo esto y empieza a llorar. Por eso que tan importante es, no es porque yo quiera que usted se arrodille, porque la Escritura así lo dice. Si usted reconoce a Dios, que Jesucristo es Dios, usted no lo hace a veces verbalmente. Usted lo que hace es esto. Cuando usted cae de rodillas, usted está reconociendo a Dios. Y eso es más que 1000 palabras. Más que 1000 palabras. Aleluya. Amén, hermano. Cuando usted se doblega ante el Señor, por eso es que mire, nosotros de allí cambia. Cuando uno, antes se decía que conocía, uno se refería a Diosito. Pero ahora que ha tenido uno esta revelación, ha cambiado a decirle Señor. Amén, hermano. Señor. ¿Señor de qué? Señor de todas las cosas, aún de mi propia vida, de lo que usted ha hecho. Por eso le digo que aún a veces está mal empleada las palabras y dice, Señor, haz de mi vida lo que quiera. No, pues Él la puede hacer sin autorización suya, hermano. Pero fíjese, tan grande es el Señor que aún le pide algo que ni siquiera es suyo. Le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mi camino. Dámelo, entrégamelo, porque eso que traes es mío, yo te lo di. La vida y todo yo te le he dado. Amén, hermano. Nada es tuyo. Tú no tienes facultad de nada. Todo proviene de mí. Así lo dice en Filipenses. Todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende del Padre de las luces, del cual no hay sombra ni variación. Amén, hermano. A su nombre. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Vamos a leer un último texto. Ahí en Efesios. Aleluya. Vive, aleluya. Santo y poderoso. Efesios 5. Ahora, quizá nosotros a veces también, hermano, porque dice, ¿por qué siempre los hermanos citan que en el nombre de Jesucristo y el nombre es el único nombre que puede perdonar pecados? Es en el único nombre, hermanos, que hay facultad de liberación de todo, de sanidad, exacto. No hay, hermanos, otra forma. El perdón de los pecados no es en el nombre de Benjamín, de Yahshua, Yamashia, de Eliú, Jehová. No hay perdón de pecados en ninguno. En el Padre tampoco. Yo digo, Padre no es nombre, hermano.
Es un título. Amén, hermano. Es como arquitecto. Arquitecto, pero el arquitecto tiene un nombre. Amén, hermano. Ese es un título. El nombre es quien define, hermanos, también, y por eso Jesucristo es el ungido de Dios. Amén, mi hermano. Así de que, ¿cuál es la única forma de perdonar pecados? ¿Qué se tiene que invocar? El nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Dice así, Efesios 5, el versículo 20 únicamente, dice, dando gracias, ¿cuántas veces, hermano? Dando gracias siempre. ¿En qué forma o cuándo? ¿Cuando nos va bien? No, de todo, hermano, de todo. Al Dios, y fíjese que dice, y Padre. Ahora, ¿cómo se le da gracias al Señor? En el nombre de qué, hermano. Se fija. Siempre nosotros que iniciamos algo, una oración, aun cuando vamos a darle gracias por los alimentos, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Y dice que hagamos, que todo lo que hagamos, ya sea de hecho, de acción o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Todo, hermano, todo en el nombre de Jesucristo. Amén, mi hermano. Así de que vamos, si el Señor nos permite, ahora en esta semana iniciamos la predicación forrando el Espíritu, para que usted y yo entendamos más esto, hermano. Por eso es que dentro de usted, óigalo bien, hay esa necesidad. No es de que si usted quiere, pues, así como no traigo aquí conmigo el celular, mire, lo podrá traer y ahora han hecho ya pilas aún hasta más duraderas. Pero llega un momento en que se tiene que conectar para que se vuelva a recargar. Así que usted y yo podemos durar 20, 30, 40 años sin doblegarnos al Señor, pero la necesidad va llegando y dice, siento algo, como que me falta algo, anhelo algo, necesita conectarse de donde proviene la vida. Amén, hermano, de donde viene la vida, del que le dio la creación a usted. Amén, hermano. Gracias, Señor, te damos. Yo le invito a los músicos que pasen en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta. No seremos unos privilegiados, hermano. No seremos unos afortunados. Bendito sea el Señor. Porque mire, yo le voy a decir así. Y no lo digo para avergonzar a nadie, antes al contrario. Yo hice a veces también muchas acciones que no sabía ni por qué. Allá en San Luis Potosí una vez fui, no sé ni me acuerdo dónde fui porque iba tomado, iba bien embriago. Digamos que allá un cerro, hermanos. Y se van desde las 11:30, 12 de la noche y ya llega uno allá a donde se hace este evento. Y lleva mucha gente. Y unos llevan veladora, otros baterías, pero ahí va uno para arriba. No, ya cuando llegué yo ya no supe de mí, me quedé bien dormido. Pero iba hasta tomado. Y a veces, ¿cuántas veces hace uno cosas que no conoce o no sabe? Por eso, aún hasta ese proverbio del mundo dice, cuando no se conoce a Dios, ahora sí a cualquier santo se encomienda. Pero ya ahora que conocemos verdaderamente al Dios verdadero y soberano, sabemos a quién dirigirnos. Amén, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Recuerde que cuando usted reconoce al Señor, es de rodillas también, mi hermano. Gracias, mi Dios. Gracias por revelarnos ese misterio, mi Dios. Porque hay muchos letrados, Señor, mucha gente preparada y con muy buena educación. Pero sin embargo le ha placido, Señor, el revelarnos, el darnos ese entendimiento a cada uno, Señor, de nosotros. Porque ahora hemos visto, Señor, que usted es Dios, que Jesucristo es el Señor, que usted, Señor, se hizo esa imagen para venir, aún como un hombre, a este mundo, Señor. Y que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saludo a su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación,
O si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945. Área 915-422-2945. Que el Señor los bendiga abundantemente.